Hoy vamos a meternos de lleno en una de las claves para de una vez por todas conseguir mejores resultados en el gimnasio. Y ojo, no se trata de entrenar más duro, sino de hacerlo con más cabeza, de forma más inteligente. En este análisis vamos a desgranar la diferencia clave entre dos tipos de ejercicios y sobre todo por qué el orden en que los hacemos puede ser la diferencia entre el éxito y el estancamiento. Venga, empecemos por el principio, como tiene que ser. Para que se entienda bien por qué el orden lo es todo, primero hay que tener clarísimos los conceptos básicos que definen cada tipo de ejercicio. Seguro que esta sensación suena familiar, ¿verdad? La de dejarse la piel en cada entrenamiento, sudar la camiseta, esforzarse al máximo y que luego, al mirarse al espejo o al intentar levantar más peso, parece que no hay manera de avanzar. Es súper frustrante y la verdad le pasa a muchísima gente. Y la clave, la solución, podría estar en un pequeño detalle que casi siempre pasamos por alto. Y aquí lo tenemos, el meollo de la cuestión. Prácticamente cualquier ejercicio que se pueda hacer en un gimnasio va a caer en una de estas dos categorías. Entender qué es el primer paso, porque el cómo y sobre todo el cuándo usamos cada uno, bueno, eso tiene un impacto radicalmente distinto en cómo ganamos fuerza y músculo. A ver, empecemos por los pesos pesados del entrenamiento. Los ejercicios multiarticulares, como el propio nombre ya nos va archivando, son aquellos que mueven dos o más articulaciones a la vez. ¿Qué significa esto? Pues que activan un montón de grupos musculares al mismo tiempo, lo que provoca una demanda para el cuerpo, tanto a nivel de energía como para el sistema nervioso, muchísimo mayor. Son, por así decirlo, los grandes constructores de un físico. Y para que quede meridianamente claro de qué estamos hablando, son los movimientos base, los más potentes. Las sentadillas, que trabajan prácticamente todo el tren inferior. El press de banca, el rey indiscutible para pectoral, hombros y tríceps. Y por supuesto el peso muerto, un ejercicio que es que involucra casi todo el cuerpo. Son movimientos complejos, sí, pero con una potencia para generar resultados que es inigualable. Vale. Y en la otra esquina del ring tenemos los ejercicios monoarticulares, que también se conocen como de aislamiento. Aquí la historia es diferente. Se centran en mover una única articulación. La ventaja, pues es enorme. Permiten aislar el trabajo en un músculo muy concreto. Son como un bisturí de cirujano para el entrenamiento. Y los ejemplos, pues seguro que nos suenan a todos. El clásico curl de bíceps, donde solo movemos el codo para aislar ese músculo. Las extensiones de tríceps para darle caña a la parte de atrás del brazo. O las elevaciones laterales, que son perfectas para dar esa forma redondeada a los hombros. Son, como se suele decir, los ejercicios para pulir los detalles. Muy bien, ahora que ya conocemos a los dos tipos de jugadores, llegamos al punto clave de verdad. Porque saber que es un ejercicio multiarticular y que es uno de aislamiento es solo la mitad del camino. La auténtica magia, el secreto para que los resultados se disparen, está en la secuencia. El orden en que los hacemos es lo que va a marcar la diferencia en cada sesión de entrenamiento. Esta frase es que lo clava. La analogía es perfecta. A nadie se le ocurriría empezar a construir el tejado de una casa si todavía no ha puesto los cimientos, ¿verdad? Pues en el entrenamiento es exactamente igual. Hay un orden lógico que potencia todo lo que hacemos. Y si lo alteramos, es como intentar construir la casa al revés. No funciona. Vamos con el primer gran porqué. Si hacemos los ejercicios multiarticulares al principio de la rutina, cuando estamos frescos, con la energía y la concentración a tope, vamos a poder levantar cargas mucho más pesadas. Y esto es física pura. Más peso movido equivale a una mayor activación de fibras musculares. Y esa es la señal principal que le damos al cuerpo para que se haga más fuerte. Y aquí viene algo súper interesante, lo que pasa por dentro, a nivel químico. Cuando movemos grandes grupos musculares con ejercicios como las sentadillas o el peso muerto, el cuerpo responde liberando una cantidad mucho mayor de hormonas anabólicas. Hablamos de la testosterona y la hormona del crecimiento. Y estas hormonas, claro, son fundamentales para construir músculo. Y para cualquiera que busque mejorar su composición corporal, esto es vital. Activar grandes cadenas musculares no solo quema más calorías mientras estamos entrenando, sino que mantiene el metabolismo elevado durante horas después de haber terminado. O sea, es una forma muchísimo más eficiente de aumentar el gasto de energía total del día. Todo esto nos lleva de cabeza a un principio científico que es la piedra angular del progreso. La sobrecarga progresiva. Dicho de forma sencilla, es la idea de que para mejorar tenemos que ir aumentando poco a poco el estímulo, la carga que le metemos al cuerpo. Es la única forma de obligarle a adaptarse y por tanto a hacerse más grande y más fuerte. Y es que mirad, la diferencia es que es brutal. Pensemos en un atleta de nivel intermedio. En una extensión de tríceps, un ejercicio de aislamiento, pues igual mueve, no sé, 15, 20, 30 kilos. Vale. Pero esa misma persona en un press de banca, que es un multiarticular y que también usa el tríceps, es que puede estar moviendo 80, 100, 120 kilos. La capacidad para meterle más y más peso, o sea, para aplicar esa sobrecarga progresiva, es infinitamente mayor. Y ahí, justo ahí, es donde está el secreto para crecer de verdad.
Vale, perfecto. Ya hemos entendido el porqué, que es lo más importante. Ahora vamos a pasar a la acción, al cómo. En esta parte vamos a dibujar un plan práctico y súper claro para estructurar cualquier entrenamiento de la mejor manera posible y que cada minuto en el gimnasio cuente. Pero un segundo antes de eso, hablemos del error más típico: empezar la rutina por los ejercicios de aislamiento. Si agotamos los tríceps haciendo extensiones antes de ponernos con el press de banca, el resultado es totalmente predecible. Los tríceps, que son un músculo de apoyo fundamental en el press, van a fallar mucho antes que el pectoral. ¿Qué pasa? Que limitamos la fuerza, reducimos el estímulo y, lo que es peor, aumentamos el riesgo de lesión porque la técnica se va al traste. Por lo tanto, la estructura ideal sigue esta secuencia lógica y aplastante. Primero, un buen calentamiento específico para lo que vamos a hacer. Después, el plato fuerte, los ejercicios multiarticulares pesados, donde buscamos mover kilos y ganar fuerza. A continuación, podemos meter otros multiarticulares secundarios, quizás con un enfoque más de hipertrofia. Y para rematar al final del todo, ahora sí, es el momento del trabajo de detalle con los ejercicios monoarticulares. Venga, vamos a verlo con un ejemplo práctico. Un día de pecho bien montado empezaría con el press de banca pesado. Después, un press inclinado y unos fondos en paralelas. Esos son los ejercicios constructores. Y solo al final, para terminar de fatigar y dar el último estímulo al pectoral, metemos unas aperturas en polea. Es que es lógico, seguro y sobre todo eficaz. Y lo mismo podemos aplicar al día de piernas. Se empieza con el rey, la sentadilla con barra. Le seguiría un peso muerto rumano para los isquios y una prensa. Con estos movimientos construimos la base, la fuerza y la masa. Y al final, cuando los músculos grandes ya han hecho su trabajo duro, entonces sí podemos pulir con unas extensiones de cuádriceps y un curl femoral. Ahora bien, que nadie piense que esto es una ley escrita en piedra e inamovible. Aunque esta regla es increíblemente potente, entrenar de forma inteligente también significa saber cuándo se puede ser flexible. Vamos a ver que, aunque el principio general es súper sólido, hay algunas excepciones que tienen todo el sentido del mundo. Por ejemplo, imagina una rehabilitación por una lesión. Ahí puede ser totalmente necesario fortalecer un músculo de forma aislada antes de meterlo en movimientos más complejos. O también se podría alterar el orden para atacar un punto débil específico, o si se usan técnicas avanzadas como la prefatiga, aunque bueno, eso ya es para gente con más experiencia. Pero si hay una sola idea que tiene que quedar grabada a fuego después de este análisis, es esta. Para la inmensa mayoría de la gente, en la inmensa mayoría de las situaciones, la estrategia más efectiva es así de simple. Los grandes ejercicios, los que mueven más peso y más músculos, van siempre primero. Punto. Y con esto terminamos, dejando una pregunta en el aire para reflexionar. Cuando se analiza un plan de entrenamiento, ¿está construido sobre esos cimientos sólidos? ¿O se está empezando a construir por el tejado? La respuesta a esa pregunta podría ser, literalmente, la diferencia entre el estancamiento y alcanzar la mejor versión posible.